Hola, como ya le habíamos contado, lo que vamos a hacer a continuación es un tutorial para que ustedes puedan desarrollar y usar con mayor libertad y conocimiento el software Micmac. En la plataforma van a encontrar el software que deben instalar antes de continuar este video esperamos que puedan resolver todas las dudas asociadas a este software, y si no, está el foro del módulo que va a permitir resolver esas dudas, ¿sí? Así que adelante, que aquí parte este tutorial. Como ya hemos dicho, vamos a ver el software Micmac. Vamos a explicar con mayor precisión cómo funciona, cuáles son sus partes claves, cómo se carga información y todo lo demás. Y en ese contexto, lo primero que tenemos que hacer es instalar el software. Yo aquí ya lo tengo descargado. Nosotros le vamos a cargar en la plataforma el software, por lo tanto, descárguelo primero antes de seguir viendo el tutorial. Ejecutan el software, cada computador les va a pedir, cada sistema operativo les va a pedir las condiciones que impliquen. El software es bastante dúctil, es bastante simple, por lo tanto a todas el proceso de instalación es simplemente darle siguiente de manera constante, ¿sí? No voy a esperar aquí que se termine de instalar, yo ya lo tengo instalado, pero una vez que se instale, lo que vamos a hacer es buscar el software. Insisto, cada sistema operativo tendrá el acceso que corresponda. Sí, lo primero que se abre es esta ventanita que donde aparece la identificación la descripción breve de qué se trata, y pinchamos aquí en acceso al software Micmac, ¿sí? Se nos va a abrir este sistema, nos va a preguntar una serie de cuestiones asociadas a las indicaciones iniciales respecto a servicios de ayuda. Le damos en OK, y de aquí en más ya estamos dentro de la plataforma de la interfaz del software. Antes de comenzar, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. Crearemos un proyecto con el nombre que corresponda, o sea, pincharemos aquí en archivo y luego en un nuevo proyecto, y le daremos el nombre que queramos. En este caso le vamos a llamar política municipal, ¿sí? Automáticamente, cuando creemos el proyecto, tenemos que ingresar las variables, ¿sí? Y el ingreso de variables se realiza aquí donde aparece como entrada de datos, y luego se despliega este menú donde aparecen las variables, ¿sí? Hacemos doble clic en variables y se nos va a abrir esta ventana en la cual tenemos que ir agregando las variables una a una, ¿sí? También es posible importar las variables desde Excel o desde Word, pero no siempre es completamente cómodo porque exige una serie de restricciones que no siempre todos los sistemas operativos ni las versiones de estas plataformas responden. Entonces lo que yo recomiendo es que directamente se haga en el software. Y para eso tenemos que pinchar, por ejemplo, sobre agregar y incluir la etiqueta larga. Recuerda las descripciones que hicimos durante el video anterior, y vamos a hablar, por ejemplo, de microbasurales, ¿sí? Luego plantearemos el nombre corto, que a este le vamos a llamar problema 1 y micro, ¿sí? La descripción será la que ustedes establezcan. Y en este caso lo que vamos a plantear es que se trata de una comuna, ¿sí?, que posee gran cantidad de microbasurales, ¿sí? Además tenemos que agregar el tema, ¿sí? Tenemos la etiqueta larga, tenemos el nombre corto, tenemos la descripción y tenemos el tema.
el tema va a depender de cómo queramos clasificar las variables. Hemos dicho que si utilizamos la brújula de la sustentabilidad vamos a tener 3 elementos y aprovechamos automáticamente de crear cuáles van a ser esos temas. Entonces vamos a crear el nombre economía, lo vamos a agregar, vamos a crear el nombre del tema sociedad, lo vamos a agregar el bienestar, lo vamos a agregar y vamos a agregar el tema naturaleza. Y lo vamos a agregar, ¿sí? Ya tenemos todas las opciones posibles de tema que las creamos cuando creemos la primera variable, ¿sí? Tenemos, insisto, el nombre largo, el nombre corto, el tema y la descripción. Y damos en OK, ¿sí? En este caso, ya tenemos creada la primera variable y podemos crear, por ejemplo, una segunda variable. ¿Sí? Y para crear una segunda variable vamos a agregar volvemos a pinchar en agregar, creamos la siguiente variable que se va a llamar mitigación cambio climático, cuyo nombre corto va a ser P12, MITI de mitigación. Como ya creamos todos los temas, vamos a tener todos los temas disponibles y en este caso vamos a hablar de, por ejemplo, naturaleza, ¿sí? Y vamos a crear que la descripción, que las oportunidades de mitigación se asocian a la gestión de residuos, ¿sí? Entonces ya tenemos dos variables creadas con su nombre largo, su nombre corto, la descripción y el tema al que pertenece. ¿Ok? Yo ahora lo que voy a hacer va a ser cargar un proyecto que ya tengo diseñado con las 22 variables que les mostraba como ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo en este caso. Para cargar eso, lo primero que voy a hacer va a ser cerrar ¿sí? Vamos a cerrar la sesión de este proyecto, le vamos a dar OK, me está preguntando si lo quiero guardar. Como ya he dicho previamente, le vamos a poner nuevamente el nombre. Vamos a crear y ya volvemos a la interfaz como si no tuviéramos ningún proyecto abierto. En este caso lo que vamos a hacer es abrir un proyecto ya creado. Vamos a abrir, vamos a buscar la carpeta en el escritorio que se llama diplomado, ¿sí? Y vamos a introducir este proyecto que ya está creado, ¿sí? Si nos vamos a ver las variables, que es el lugar donde estábamos, nos vamos a dar cuenta que ya tengo ingresada cada una de las variables de los ejemplos que ya hemos revisado previamente, con su nombre largo, su nombre corto, la descripción y el tema al que corresponde cada una asociada a los componentes de la brújula de la naturaleza, ¿sí? Ahora bien, ese era el paso 1. El paso 2 tiene que ver con establecer esas relaciones y el establecimiento de las relaciones se realiza en esta tercera entrada del primer menú que dice matriz de influencias directas o MDI. Si hacemos doble clic aquí, se nos va a abrir efectivamente esta matriz que yo ya tengo valorada, ¿sí? Para las 22 variables. El software automáticamente nos da este diseño de matriz, pero si yo quiero ver efectivamente con mayor precisión cuál es el nombre de cada variable, puedo ir extendiendo las columnas y las filas de tal forma que queden visibles los nombres completos o los nombres cortos de cada variable, ¿sí? Y aquí se realiza la evaluación que ya veíamos en el módulo anterior, donde yo me preguntaré, por ejemplo, en este caso, si yo quiero evaluar la variable 2, ¿sí? En este caso pincho la variable 2 y digo, la variable 2 es gestión ambiental y su descripción es, la gestión ambiental está determinada por el servicio de aseo y ornato, ¿sí? Sobre la variable 3, que es el río ciudad, donde se plantea que la ciudad ha crecido de espalda al río sin que este se integre el entramado urbano, y le pondré una nota, ¿sí? Y esa nota, a partir de mis antecedentes, indican de que la influencia de la variable 2 sobre la 3 es de moderada influencia, ¿sí?
Y así lo realizo con cada una de los cruces de variables. Efectivamente, cuando les planteábamos que no era recomendable tener más de 70 80 variables, ya con 20 variables es bastante largo el ejercicio. Con 70 80 imagínense lo tedioso que puede significar aquello, porque tenemos que analizar cada cruce de variables para establecer la influencia sobre este dato, sobre lo que aparece en las filas, ¿sí? Nótese que los cruces de variable 1 con variable 1, ¿sí? Todas las diagonales, es decir, 1 con 1 es 0. Si me voy a 13 con 13 también es 0. Si me voy a 20 con 20 también es 0, porque efectivamente no puedo establecer relación entre las mismas variables, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pusiera aquí a la 1 con 1, le pusiera un valor 2 y le doy OK porque debo cerrar la sesión para poder guardarla, automáticamente el software me va a decir de que tengo un problema en la fila 1, columna 1, porque hay un dato que no corresponde, ¿sí? Por lo tanto, ahí lo que corresponde a esa diagonal es 0. Lo mismo si yo me equivocara en el caso de que yo quisiera me equivocara en el número y pusiera un valor, porque tecleé mal, en vez de 3 puse el 6, y pongo 6, automáticamente el software me va a decir de que hay un dato erróneo en la posición, en la fila 1, columna 17, ¿sí? Bajo esa lógica ya tenemos automáticamente, hay que ser precavido al momento de resguardar que cada vez que yo realizo un cambio en los datos de la matriz de influencia directa debo plantear y cerrar, ¿sí? Debo plantearme que tengo, ok, este es el escenario que quiero mantener y cierro. Si no le pongo OK, los cambios no se van a guardar, ¿sí? Luego, para ver los productos que hemos recomendado que tenemos que ver, nos vamos nuevamente, podemos cerrar y disminuir el menú de los datos de entrada. Recuerden que ya hemos ingresado todas las variables y vemos en el segundo menú general, hacemos clic, vamos a los cálculos de influencia directa, que es el primer menú desplegable, y vemos el primer resultado que tiene que ver con el mapa de influencia directa, que es el mismo que vimos en clase, y aquí se posiciona el ejemplo de microbasurales, ¿sí? Yo aquí puedo hacer doble clic y volver a enterarme de cuáles son las características de esa variable. Si quiero saber qué es lo que significa esta variable de aquí, tengo estos datos. Si veo lo que es la variable de aquí, en este caso recursos humanos, tengo los datos, a qué tema corresponde, etc. ¿Sí? Recuerden que uno de los elementos importantes tenemos que calcular la estabilidad del sistema. Y para ver la estabilidad del sistema hacemos clic efectivamente aquí donde dice, en el menú general, vista de resultados de interpretación, estabilidad. Y estabilidad vemos que la estabilidad es mayor a 90 porque es de nivel 100. ¿Sí? Por lo tanto, nuestros datos son válidos y podemos seguir interpretando el análisis que queramos. El segundo elemento que habíamos visto tenía que ver con el gráfico de influencia directa, que era el mismo que presentamos en clase. Se ve algo diferente porque cada vez que yo hago clic en el gráfico, para que me entregue este dato, lo que el software hace es me distribuye el mapa de diferentes formas, ¿sí? Las relaciones son exactamente las mismas, pero si yo hago clic nuevamente aquí, por ejemplo, voy a tener que se me van moviendo las variables, ¿sí? Es decir, las relaciones son exactamente las mismas, pero el software automáticamente plantea, por ejemplo, en esta zona tengo el problema 1 en esta zona, pero si hago clic de nuevo, ¿sí? Tendré que el plan aparece aquí, pero todas las flechas son exactamente las mismas que aparecen en cada modelo, así que no hay que asustarse si es que obtengo resultados diferentes. Y finalmente el mapa de desplazamiento, que está en los cálculos de influencias indirectas. Me va a preguntar efectivamente qué es lo que quiero, de qué forma lo quiero, pero ustedes hacen doble clic y simplemente hacen OK. Si quieren después pueden ir jugando con las variables que aparecen aquí, ¿sí? Y aparece el gráfico de desplazamiento, donde se indica, por ejemplo, que esta variable, que es la variable 6, de disposición de residuos, que dice que el 98% de los residuos municipales llegan a disposición final, en su relación de influencias directas o indirectas, puede comportarse y moverse en el plano de dependencia e influencia en este sentido, ¿sí? Y esto sería efectivamente todo el proceso de carga. Insisto que lo más tedioso es la carga de las variables, ¿sí? Y luego la inclusión de
las valoraciones para el cruce de matriz. No se olviden nunca que cuando tienen que cargar las valoraciones siempre denles OK, porque se les puede, si no le ponen OK, no se guardan los cambios. Una vez que tienen esa gráfica, pueden ustedes exportar, por ejemplo, como vamos a trabajar con el mapa de influencia directa, ustedes pueden exportar este mapa a Word. ¿Sí? No lo voy a hacer ahora porque suele tener alguna complicación, o bien buscan alguna herramienta, hacen alguna captura de pantalla y sobre ella dibujan las clasificaciones y agrupaciones. Lo que yo he hecho es simplemente pasar esta imagen, pasarla a un PowerPoint, ¿sí? Y irla agrupando a partir de las herramientas que me da el PowerPoint para poderles explicarle de mayor precisión y llegar a la agrupación que le hemos presentado en el gráfico anterior, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, con esto espero que les haya quedado un poquito más claro la aplicación del software Micmac. Insisto en la necesidad de que tengan que incluir las variables. Lo que vamos a hacer como ejercicio es que ustedes ven si efectivamente quieren seguir con el ejercicio de las 20 variables de su municipio. No obstante, yo les voy a cargar el archivo creado del ejercicio ejemplo del módulo, de tal forma que ustedes también pueden ahí interpretar y jugar con esos antecedentes. Podrán cambiar los cálculos de influencia y podrán ver también los efectos que eso tiene, ¿sí? Así que ese se transforma en el ejercicio de esta sección para que ustedes puedan disponer del análisis que corresponde, ¿sí? Espero que les haya quedado claro el uso de cada uno de los elementos asociados al software Micmac. Ahora depende de ustedes que puedan sentirse en la libertad de poder utilizarlo, llevarlo y aplicarlos al caso de su municipio, y queda a disposición el foro para que ustedes puedan realizar las preguntas o contarnos los ejemplos, las dificultades que han tenido en el proceso de uso de este software de análisis integrado de variables. Recuerden que deben contestar siempre el cuestionario que sigue a cada sección del módulo, de tal forma que puedan seguir avanzando en los contenidos de este mismo. Nos vemos.